Bueno, nosotros somos el equipo número 10 y les vamos a hablar acerca del resumen de todos los temas que hemos visto. El equipo está conformado por Damar, Marisol, Carla y Fátima. Bueno, el primer tema es escuelas, métodos y modelos de la bioética. Bueno, dentro de las escuelas les hablaremos solamente de las tres principales, de las cuales una de ellas es el casuismo, la cual fue fundada por Johnson y Tolin, la cual nos decía que esta no aceptaba teorías o principios del propio individuo, sino que estas ya tenía paradigmas que ya estaban impuestos y aceptados por la sociedad. Las reglas sobre cómo actuar ya estaban marcadas y se tienen que seguir para resolver ciertos problemas o dilemas sociales. Este es inductivista porque, como les digo, no, el individuo no actúa de acuerdo a lo que él piensa o cree, sino que ya está establecido cómo debemos de resolver los problemas. Bueno, el procedimiento casuista analiza casos clínicos por medio de cuatro tópicos, por medio de las indicaciones médicas, de las preferencias de los pacientes, de la calidad de vida y de los aspectos contextuales. Bueno, como segunda escuela tenemos la de la virtud, la cual afirma que los buenos comportamientos vienen de la propia persona, es decir, de su propio juicio. No necesita seguir paradigmas ya impuestos por la sociedad o el medio de las consecuencias, miedo, perdón, de las consecuencias que alguien puede causar. Esta afirma que la propia bondad y personalidad de alguien, al ser demostrada tal y como es, se logrará una vida más humana. Es decir, si uno es bondadoso, es bueno, porque a él le nace ser, es una persona auténtica. La ética de la virtud profesional médica. Estos son hábitos o rasgos del carácter que predisponen al logro de los fines propios de la medicina. Como primer punto tenemos el bien sanitario de los pacientes y de la sociedad y como segundo tenemos el bien del profesional, es decir, su plenitud y su felicidad. Más que ayudar a resolver problemas, responde a la pregunta de cómo nosotros debemos ejercer nuestra profesión del modo mejor y más satisfactorio para todos, tanto como el paciente como para el personal médico. Bueno, como tercero tenemos la ética del cuidado, la cual nos dice que en primer nivel nosotros debemos cuidar de nosotros mismos, es decir, de nuestro físico, de nuestro espíritu, de nuestra salud y de nuestra mente. El segundo nivel es cuidar a alguien más, alguien que sea cercano a nosotros, ya sea de nuestro círculo familiar o social, procurando que nada le pase. El tercer nivel es este consiste en ir en contra de la explotación o el daño hacia los demás. Se trata de cuidar a las personas que estén fuera de nuestro círculo social y crear una convivencia sana con todos y no causándole el daño a ninguna persona. Bueno, métodos de la bioética. Primero hablaremos del concepto de la bioética, el cual nos dice que es un estudio interdisciplinar de aspectos éticos de la medicina y biología, así como de las relaciones que tiene el hombre con los seres vivos y con el ambiente que nos rodea. Bueno, el objeto de estudio es estudiar los actos humanos que suponen una intervención sobre la vida, establecer una relación entre los hechos y la valoración ética de los mismos. Bueno, el método de la bioética es un método triangular, el cual consiste en, primero, seleccionar la información o datos que más nos llamen la atención del problema o del dilema. Después vamos a analizar las implicaciones de diversas ciencias o disciplinas. Es decir, vamos a hacer también un balance entre lo bueno y lo malo de este dilema para después nosotros poder reflexionar y efectuar acciones que nos ayuden a resolverlo o hasta unas leyes. Bueno, una persona que practica la bioética tiene dos objetivos. Primero, estar relacionado con la ciencia y la tecnología en base a su área y lograr relacionarlo con la ética y la filosofía. Y como segundo, ser capaz de reflexionar y analizar situaciones para llevar a cabo mejores decisiones y acciones
favoreciendo así la visión global de la realidad y hacer el rostro de la ciencia verdaderamente humano. Bueno, modelos de bioética. Aquí el primero es el modelo liberal radical, el cual asegura que la moral únicamente se debe fundamentar en la opción autónoma de cada persona, no en principios ni valores. Bueno, bajo esta óptica, el único principio central y relevante es la autonomía y la libertad es el valor supremo, cuyo único límite es la libertad ajena. Se puede usar como argumento cuando a la persona se le tiene que dar la total toma de decisión donde la sociedad no tiene mucho que participar. Asegura la moralidad de las personas y ese no debe de cruzar su límite de libertad. Es decir, nuestra libertad va a terminar donde comience la libertad de las más personas. Por eso nosotros no debemos de confundir libertad con el libertinaje. Actuar a lo que te dice tu persona, pues sin dañar a los demás, es lo que les vengo diciendo. Después tenemos el modelo sociobiológico, el cual coincide con la teoría evolucionista de Darwin, la cual plantea que las sociedades evolucionan y dentro de este crecimiento biológico y social, los valores también deben cambiar. Si la sociedad evoluciona, el ser humano y sus pensamientos también lo hacen. Ejemplo, si tomamos una decisión para un paciente, nosotros nos debemos asegurar que esa decisión esté actualizada, que no esté arraigada a una moral vieja. Así, toda evolución debe ser por el bien del ser humano. Después tenemos el modelo pragmático utilitarista, el cual analiza los problemas éticos con base a la relación costo-beneficio, ponderando los riesgos y beneficios previsibles como factores decisivos de la intervención terapéutica en asignación de recursos o toma de decisiones en el campo de la salud. Habla, pues como ya les digo, de la relación costo-beneficio y esta se aplica para tomar decisiones, por decir, el, el, el ejemplo que les puedo aplicar es cuando un paciente ya está desahuciado y se les avisa a los familiares las condiciones del paciente y estos decidan meterlo a un hospital, por decir privado, para mantenerlo intubado por cuestiones mecánicas. Es decir, el paciente está inconsciente y pues ya no tiene una vida digna y no hay necesidad de gastar tanto porque ya no hay nada que hacer por el paciente. El paciente de todas formas tarde o temprano va a fallecer. Después tenemos el modelo personalista, el cual considera que cada persona es una unidad, un todo, el fin y el origen, que es el punto de referencia entre lo lícito y lo ilícito. Resalta el valor de la persona sobre cualquier otro aspecto desde el momento de la fecundación hasta la muerte, independientemente de su situación. Es el fundamento de los derechos humanos. Es altamente reconocido como el marco ético normativo del comportamiento moral de los profesionales de la salud. Y este defiende la dignidad del paciente. Este es más usado en los hospitales para para la toma de decisiones de donde nos agarraremos para comprobar que lo que nosotros decimos es lo correcto. Después tenemos la relación entre la ética y la bioética y los principios básicos de la bioética. Bueno, primero vamos a definir lo que es la ética. Este es un comportamiento moral de la persona en el mundo. La ética es la parte de la filosofía que estudia la bondad o la malicia intrínseca de los actos y de las conductas humanas. La ética debe apoyarse en la racionalidad y en el terreno filosófico y no en la religión, el derecho o los códigos deontológicos. Lo ético puede no ser legal y lo legal puede no ser ético. Y por consiguiente, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud.
en cuanto que esta conducta es examinada a la luz de los valores y principios morales. Bueno, aquí la relación que existe entre la ética y la bioética, encaminándonos al ámbito médico, nos quiere decir que la ética trata los problemas planteados por la práctica de la medicina, mientras que la bioética es un tema más amplio que nos viene abordando los problemas morales que son derivados de los avances en las ciencias biológicas en general. Aquí tenemos a los principios de la bioética, los cuales los vamos a presentar, que son la no maleficencia, que nos dice que no debemos dañar a los demás y por lo tanto debemos realizar nuestro trabajo correctamente como profesionales que somos. Y la beneficencia nos dice que debemos hacer el bien a los demás, lleva a buscar a siempre el mayor bien del otro y por lo tanto a prestar toda la ayuda posible. Después tenemos la justicia, que va a proporcionar a todos las mismas oportunidades en el orden de lo social, no discriminando, segregando o marginando. Y por último está la autonomía, reconocer que las personas son capaces de tomar decisiones y disponer de sí mismas libremente. Aquí tenemos un ejemplo de qué principio es el que caracteriza a cada integrante de una sociedad, pues como les digo, en el ámbito médico. El que no debe de hacerle el mal a los demás debe ser el médico. Y aquí el paciente debe tener una autonomía para poder tomar decisiones. La beneficencia debe ser en la relación médico-paciente y la justicia pues debe ser entre toda la sociedad. Después tenemos los hechos, los valores y deberes de la bioética. Aquí el hecho lo podemos definir como cualquier cosa o suceso real que sea capaz de suministrar algún dato sensorial perceptible directa o indirectamente por medio de instrumentos. Y el valor lo podemos identificar como una estimación de un hecho que acompaña ineludiblemente la percepción del mismo y nos hace preferirlo. La bioética actúa enlazando o entrelazando los hechos científicos y los valores. Cuando se producen conflictos entre los hechos y los valores, se pueden ver cuáles son nuestros deberes, es decir, hacia dónde nos vamos a encaminar más, hacia nuestros valores o hacia hacia los hechos. Bueno, Comte nos decía que toda realidad se ha de interpretar sobre la base de hechos, dejando fuera toda la clase de especulaciones y abstracciones metafísicas, pero hay cosas que no son hechos y que sin embargo forman parte esencial de nuestra vida humana. Es un hecho universal que el ser humano tiene valores, son quizás la parte más importante de la vida humana, pues son los que podríamos decir nosotros, que nos hacen tener lo que nos caracteriza a nosotros como humanos es que podemos sentir empatía, que podemos llevar a cabo el respeto, la paz, la amistad y entre muchos otros valores. El mundo de los valores se basa en el mundo de los hechos, pero sin identificarse con ellos. Los hechos y valores van a progresar a una gran velocidad, pero se necesita saber cuáles son nuestros deberes y también saber cuáles son los valores que nos caracterizan. Esa es tarea propia de la ética para reflexionar y tomar decisiones acerca de lo que nosotros debemos hacer y no debemos hacer. La ética sirve para orientar nuestra libertad de elección hacia lo mejor, nos orienta hacia la vida que queremos vivir y las metas que aspiramos a alcanzar y los logros que deseamos realizar. Entonces, la ética nos va a orientar hacia donde nosotros queremos. Bueno, nos va a orientar sobre los valores que nosotros preferimos para así posteriormente pues poder cumplir las metas y los anhelos que nosotros queremos o tenemos. Bases filosóficas de la bioética.
¿De dónde viene esto? Esto se dice que viene a raíz de que se realizaban experimentos humanos con judíos en los campos de concentración. También se utiliza en la donación de órganos y a partir de que descubrieron el genoma humano. Esta se basa en 4 enfoques. Tenemos primero la bioética utilitarista. Estos enfoques fueron encabezados por Singer y Harris y esta bioética está menos preocupada por el bienestar público que otros aspectos vitales, tales como 1. Desacreditar los puntos de vista religiosos tradicionales sobre lo sagrado de los seres humanos, como la prohibición del aborto, el infanticidio y la eutanasia. 2. También destaca la importancia de los animales sensibles no racionables y la preservación de la naturaleza. 3. Argumenta contra el uso de los derechos humanos y la dignidad humana en los discursos bioéticos. Y 4. Maximiza el bienestar del paciente o de los intereses en la medicina. Ahora hablaremos de la bioética personalista. Esta tiene la finalidad de promover el bien íntegro de la persona humana, el cual es el vértice de lo creado, el eje y el centro de la vida social. Esta se basa en 4 principios. Tenemos primero el principio de defensa de la vida física. Esta destaca que la vida física corpórea es el valor fundamental de la persona porque la persona no puede existir si no es en un cuerpo. Tampoco la libertad puede darse sin la vida física, porque para ser libre es necesario ser viviente y no puede ser libre si no tenemos la vida. También está el principio de totalidad. La persona humana con el organismo corpóreo constituye una totalidad y el organismo mismo es una totalidad. De aquí se deriva el principio terapéutico, por lo cual es lícito intervenir en una parte del cuerpo cuando no hay forma para sanar la totalidad de éste. Se requieren las siguientes condiciones: el consentimiento informado, esperanza de éxito e imposibilidad de curar la totalidad sin intervención. También tenemos el principio de libertad y de responsabilidad. Aquí se engloba el concepto de que la persona es libre, pero es libre para conseguir el bien de sí mismo y el bien de otras personas y de todo el mundo, pues el mundo ha sido confiado a la responsabilidad humana, ya que no puede celebrarse la libertad sin celebrar la responsabilidad humana. 4. El principio de sociabilidad y subsidiariedad. La persona está inserta en una sociedad, es el centro de esta y por eso debe ser beneficiaria de toda la organización social, porque la sociedad se beneficia de la persona, de todo hombre y de todos los hombres. Ahora, hablando de la bioética universalista, esta dice que las decisiones deben considerar la opinión de la mayoría de las personas involucradas en el dilema ético. Para ser objetivo, el juicio ético se deben tomar en cuenta las opiniones subjetivas del mayor número de personas que participan en el problema ético. La bioética principialista, esta propone resolver los problemas de la bioética con 4 conceptos básicos de pensamiento normativo o principios. Uno es la no maleficencia, que en el ámbito médico sería las negligencias médicas. También el principio de beneficencia, autonomía y justicia. Ahora hablaremos sobre las bases antropológicas de la bioética. Esta trata de contestar la pregunta de qué es el hombre, y a lo largo de la historia varias personas han dado su opinión y su concepto acerca de esto. Aquí tenemos 3 ejemplos, que es el ejemplo de Platón, que dice que el hombre es alma. Aristóteles dice que el hombre es un ser viviente racional, y Boecio dice que el hombre es una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, cuerpo y alma. Aquí se abarcan las dimensiones existenciales del ser humano. Con dimensiones hacemos referencia a cómo se dan
las potencialidades del ser humano, las cuales están relacionadas con que se dé un correcto desarrollo tanto individual como colectivo, de aspectos como el bienestar y el crecimiento personal. Abordaremos 8 dimensiones, las cuales son las siguientes. Primero tenemos la dimensión física. Esta dimensión tiene que ver con el propio cuerpo, entendido en términos estructurales. Nuestro cuerpo es la herramienta física que nos permite realizar acciones, establecer contacto con los demás y adquiere una importancia con respecto a cómo nos identificamos y nos vemos a nosotros mismos. Tenemos la dimensión social o sociopolítica. El ser humano es un ser sociable y por ello que la interacción con los demás supone una de las más importantes dimensiones que están presentes en su vida. Como miembros de una sociedad y más concretamente de los grupos familiares, étnicos, de amigos o de cualquier otra índole, es necesario mantener contacto con otras personas para garantizar la supervivencia. Ahora hablaremos de la dimensión cognitiva. Como seres inteligentes, los seres humanos hemos tratado de explicar nuestro mundo y extraer de él las leyes que lo explican. Siempre hemos pretendido conseguir el máximo conocimiento posible con la finalidad de poder predecir lo que sucede en nuestro entorno, además de utilizar los nuevos aprendizajes adquiridos para mejorar la supervivencia. La dimensión cognitiva hace referencia a la capacidad que tiene la especie humana de usar su intelecto y crear nuevos conceptos, modificar su entorno y progresar partiendo de ellos. Hablando de la dimensión emocional y afectiva, las emociones son un aspecto de gran importancia para la adaptación de los seres humanos. De hecho, es gracias a ello que en las últimas décadas se ha defendido la idea de la inteligencia emocional. No únicamente tener miedo ante un león es algo que garantiza la supervivencia, sino que sentirse triste en un funeral o mostrar orgullo y alegría ante un hito propio son elementos que facilitan una correcta interacción social y motivan a seguir desarrollándonos como personas. Las emociones son el resultado de un estímulo, ya sea interno o externo, y mejorar esta dimensión implica adquirir un mejor autoconocimiento. Ahora hablaremos sobre la dimensión cognitiva, comunicativa o lingüística. Esta hace referencia a la habilidad que tiene el ser humano de poder crear sistemas complejos de signos y símbolos con los cuales puede interactuar con los demás, y que es el lenguaje lo que nos permite transmitir nuestras ideas, opiniones y experiencias sin necesidad de representarlas físicamente. La dimensión espiritual o trascendente. Aunque el hombre de esta dimensión puede parecer que se limita a aspectos más de tipo religioso, no es así. Lo cierto es que la palabra espiritual es un paraguas en el que se incluyen pensamientos filosóficos tales como el comprender el sentido de la propia existencia. La dimensión de la estética. La belleza es una idea abstracta y arbitraria. Pese a ello, es algo que ha adquirido una gran importancia a lo largo de la historia de la humanidad. La cultura no únicamente ha servido para crear bienes útiles para las necesidades más primordiales de los seres humanos, también ha servido como base para crear arte con la finalidad de ser admirado. La visión de algo bello puede generar toda una serie de emociones y sensaciones que enriquecen la experiencia del ser humano. Por último, tenemos la dimensión ético-moral. Esta hace referencia a la capacidad de los seres humanos para reconocer aquello que es lo más correcto, ya sea en base a unos criterios propios o en función de lo que indiquen las normas sociales. El ser humano debe tratar de actuar garantizando el bien posible para los demás, reconocer que los demás tienen los mismos derechos que nosotros, que la libertad de uno puede suponer el fin de otro y que para poder vivir en paz y armonía es necesario regular nuestras conductas, que son aspectos dentro de esta dimensión.
Ok, yo hablaré sobre las teorías de la ética y sus falacias, que este tema le correspondió al equipo número 6. A manera de introducción, sabemos que a lo largo del tiempo el ser humano ha tratado de dar valor y sentido a la vida. Esto con base a diferentes observaciones, el hombre ha desarrollado una visión filosófica que le permita explicar su existencia y la del ambiente que lo rodea. Esta visión se puede aplicar a la ética y luego a la bioética, que trata de conectar lo que es la ciencia y la vida. Y bueno, ¿qué es una teoría ética? Esta es una teoría filosófica que intenta establecer la base de la moralidad, es decir, demostrar que es correcta y que esta es racional. Las teorías éticas se estudian en dos grandes grupos, el de las éticas materiales y el de las éticas formales. Bueno, las éticas materiales son aquellas que básicamente nos dicen qué debemos hacer para alcanzar el bien. Son éticas que determinan un conjunto de normas acerca de lo que debemos hacer si queremos alcanzar un fin. Y bueno, aquí tenemos las diferentes éticas materiales, como lo es el intelectualismo moral, que su autor es Sócrates. Y esta define que el bien supremo es la sabiduría y que para alcanzar el bien se debe suprimir la ignorancia. Tenemos la otra ética, que es el eudeimonismo, que su autor es Aristóteles. Esta define que el bien supremo es la felicidad y que para alcanzarla debía desarrollarse la actividad propia del hombre, el conocimiento y mediante la virtud, entendida como término medio, y se caracteriza por la elección entre dos extremos, el exceso y el defecto. Y tenemos la otra ética que es el hedonismo. Su autor el hedonismo es del griego hedoné, proviene del griego hedoné y su autor es Epicuro o Epicuro. Bueno, esta nos define que el bien supremo, es el placer y que esta es la ausencia del dolor, el cual se logra cultivando los placeres moderados y un estado de ataraxia o ausencia de pasiones. El estoicismo, es que su autor es Zenón y Seneca, consideran que el bien supremo es la rectitud moral y esta solo se alcanza a través de la indiferencia y a la aceptación lo que es el destino inexorable. Y tenemos lo que es el justnaturalismo, que su autor es Santo Tomás de Aquino, que define que el bien supremo es el acercamiento con Dios. Este se alcanza ya que las personas encuentran en su interior una ley natural que determina lo que está bien y lo que está mal, gracias a que esta participa de la ley eterna o divina. Y bueno, también está otra ética que es el utilitarismo, que su autor es John Stuart Mill. Esta define que el bien es el placer o ausencia de dolor y esta se alcanza mediante acciones que promueven el placer para el mayor número de personas. Bueno, y el otro tipo de éticas son las formales. Éticas formales, las cuales nos dicen cómo debe ser nuestras normas. O sea, estas son autónomas, es decir, no dependen de ninguna autoridad, sino que es el sujeto el que se da a sí mismo sus propias normas racionalmente. No es movido por deseos o pasiones. Y tenemos lo que es la ética formal kantiana, de esta misma ética formal, que su autor es Kant, y esta se contrapone a la ética material. Esta presenta tres características principales, que es proponer un criterio de legitimidad exclusivamente formal, defender la autonomía de la voluntad en la experiencia moral, mantener que las acciones buenas solo son aquellas que han sido hechas por deber. Y está la otra ética formal, que es la ética discursiva. Su autor es Habermas, que esta constituye un modelo teórico dirigido a fundamentar la validez de los enunciados y juicios morales a través del examen de los presupuestos del discurso. La aspiración de esta ética es
fundar un principio moral que no esté basado en intuiciones o comprensiones de una época o cultura determinada, sino que tenga una verdadera validez universal. Y bueno, las falacias. Como lo mencionaba nuestra compañera Daniela, la falacia es un modelo, es un modo de argumentación en el cual la conclusión se pretende deducir de premisas no verdaderas o formalmente no válidas. Estas lo que hacen es indicar la compleja dificultad para justificar a priori la validez de una acción moral. Y tenemos diferentes falacias, como la falacia naturalista, que esta intenta deducir lo ético de la naturaleza. En pocas palabras, busca juzgar la naturaleza humana como un imperio dentro de otro imperio. También tenemos la falacia teológica, que esta busca la fuente de moralidad en la idea de un Dios. Es donde se le considera como legislador, pues, a Dios. Esta extiende los deberes deducidos de una creencia religiosa a creyentes y no creyentes. La falacia angélica, que esta es considerada carácter general de la argumentación, no razona y esta descalifica situándose en el campo moral a priorísticamente. Y está la falacia del especialista, que esta busca juzgar desde un particular ángulo del saber. Bueno, ahora hablaré sobre la toma de decisiones desde un razonamiento ético y deliberación, que eso le correspondió al equipo número 7. Bueno, primero que nada, ¿qué es la libertad? La libertad la entendemos como la capacidad humana de actuar por propia libertad, por voluntad propia. Constituye la capacidad de autodeterminación de la voluntad que permite a los seres humanos actuar como deseen. Y pues aquí un punto muy importante es cómo actúa o interviene la ética en la libertad. Y esto es muy importante porque esto entra aquí como un punto de reflexión del estilo de vida que seguimos y por lo tanto actuamos y ejercemos nuestra libertad. Y bueno, es muy importante tener en cuenta conceptos que nos pueden encaminar hacia una reflexión ética, teniendo estos como los valores, los principios, la virtud y normas. Estos pues no creo que no es necesario mencionar qué es cada uno de ellos porque todos lo conocemos y creo que todos los llevamos día a día y lo aplicamos en nuestra vida diaria. Y bueno, los 5 pasos para hacer un razonamiento ético, ya en un caso específico, debemos de tener en cuenta aquí empezar en una deliberación sobre los hechos, es decir, analizar toda la situación de principio a fin, quitar los prejuicios que podemos llegar a tener y solo enfocarnos en lo que son los hechos, lo que estamos viviendo, lo que nos importa realmente. Y bueno, también hacer deliberación sobre los valores. Aquí debemos determinar los problemas morales, el problema principal y analizar los valores que entran aquí en juego. También debemos deliberar sobre nuestro saber, o sea, reflexionar sobre los casos más complejos, reflexionar sobre otros casos. O sea, aquí es como el rol que tenemos nosotros en este caso. Y pues muy importante es comprobar la coherencia, ya sea consultando referencias externas, preguntándonos, o sea, haciéndonos preguntas a nosotros. También aquí hay que evitar conclusiones precipitadas, sino que hacer una correcta deliberación de todos estos pasos para llegar a una buena conclusión y no a una conclusión irracional. Y bueno, pues ya como tal llegar a una conclusión. Si las decisiones bien meditadas no son necesariamente decisiones aceptadas universalmente, puesto que 2 personas serias y responsables pueden estar en desacuerdo en cuestiones éticas. Y bueno, como conclusión sobre la libertad y el
reflexionamiento ético, perdón, el cómo estos se relacionan, el cómo es que cada persona tiene un libre albedrío en la medicina. Este se ve muy reflejado desde lo más mínimo, como el prescribir un medicamento u otro, como lo mencionaban nuestros compañeros a los que les correspondía este tema, como también hasta dilemas éticos más complejos. Por lo tanto, es necesario que nuestra libertad de decisiones sea siempre en torno a la mejoría del paciente, en nosotros como médicos. Y bueno, en conclusión, pues la ética influye de forma individual en cada uno a la hora de tomar decisiones. Eso lo sabemos, lo vivimos día a día, debido a que no todos contamos con los mismos valores, que eso es otro punto, porque muchos no contamos con los mismos valores, principios ni educación, y por lo tanto es muy importante el saber desarrollar un razonamiento ético, el respaldarnos en estos pilares a la hora de tomar decisiones y consultar, de ser posible, a otras personas. Bueno, esto es todo de mi parte. Bien, pues continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la moral, el derecho y la justicia. Primeramente, el concepto de moral. Se entiende por moral a un conjunto de creencias, costumbres, normas y valores que sirven de guía a la conducta individual en el marco de una cultura, una sociedad o una tradición determinada. En pocas palabras, es lo que permite distinguir lo bueno y lo malo dentro de un contexto específico. Este concepto es importante porque la moral es la clave en la garantía de paz y convivencia social en las comunidades humanas. Por otra parte, tenemos el concepto de derecho. Este va a ser el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades. Estas van a establecer las bases de convivencia social y su fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. El derecho tiene tres fines, que es la seguridad, la justicia y el bien común. Ahora hablemos del término de justicia. Este se define como un conjunto de valores que son aplicados y retribuidos en la sociedad. Estos son el principio de la buena convivencia en una determinada localidad. El conjunto de valores que deben regir un Estado de Derecho forman la justicia. ¿Y cuáles son estos valores? Pues son la equidad, la libertad y la igualdad. A pesar de que estos conceptos tienen sus propias características, están unidos. La moral crea la idea de justicia y la moral y la justicia son en conjunto formas constitutivas del derecho. Y los tres son productos del ingenio humano y aunque estén en constante evolución, no se pueden separar. El último tema que veremos hoy es el de fundamentos de la dignidad humana. Primeramente tenemos que definir el significado de dignidad. Etimológicamente significa excelencia o grandeza, donde cabe agregar que la dignidad que posee cada individuo es un valor intrínseco, puesto que no depende de factores externos. En otras palabras, la palabra dignidad no solo significa grandeza y excelencia, es decir, que el portador de esta cualidad no solo se distingue y destaca entre los demás, sino que denota un merecimiento hacia un cierto tipo de trato. Los fundamentos de la dignidad se van a basar en el contexto del entorno. Primeramente veamos la dignidad fundamentada en la antigüedad. En la antigüedad, la concepción de la dignidad se basó originariamente en el aprecio y el reconocimiento social del individuo. Esta derivaba de su filiación, origen, posición social u otros cargos políticos. En pocas palabras, los individuos nacían con dignidades distintas y desiguales, y esa idea de dignidad no tenía más fundamento que le pertenecía a un determinado grupo social o el desempeño de determinadas funciones en la vida pública. Esta concepción de dignidad no está fundada en la condición humana, sino que
se fundamenta en la condición social y tiene como supuesta la idea de superioridad y rechaza el principio de igualdad. Ahora veamos la dignidad desde el fundamento religioso. La dignidad para el cristiano se fundamenta que es creado por Dios. Para los cristianos, la dignidad se afilia a algo divino. A esto se le suma la redención de todo el género humano por Cristo. El mismo Dios hecho hombre, y con esta dignidad se une el principio de igualdad, pues la creación y la redención alcanza a todos. Ahora veamos la dignidad fundada en los derechos humanos. La dignidad va a ser un valor distintivo de la especie humana, de donde surgen otros valores y derechos fundamentales, tanto para el individuo como para la colectividad. Todo ser humano debe ser respetado y protegido en su dignidad y no se debe atentar contra ella. Bajo esta perspectiva, la dignidad humana ha sido incluida no solo en sedes normativas internas, sino que también se ha incluido en varios documentos jurídicos convencionales. Ahora veamos a la dignidad desde el fundamento en la sociedad. Sin duda, el ser humano se ha caracterizado porque su vida gira en torno a un ámbito social, por lo que debe establecerse un orden normativo, económico y social que esté al servicio de él mismo y que le permita a cada hombre cultivar su propia dignidad. Entonces podemos decir que la dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y su libre elección, por lo que los hombres, siendo más conscientes de su propia dignidad, podrán respetarse unos a otros. Y por último, veamos la dignidad con fundamento en los valores. Esto constituye una expresión del máximo respeto y valor que debe otorgarse al ser humano en virtud de su condición humana. Por tal motivo, podemos decir que la dignidad humana se rige como un principio de los valores de autonomía, de seguridad, de igualdad y de libertad. Estos valores se fundamentan en los distintos tipos de derechos humanos. Y esto es todo por nuestra parte. Gracias.